Muy bien, vamos a empezar. Quiero leerles dos pasajes bíblicos que me gustaría que el mensaje de estos pasajes estuviera presente mientras escuchamos lo que Dios tiene hoy para nosotros. Isaías 40:31 dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. El Salmo 28:7 dice: el Señor es mi fortaleza y mi escudo, confío en Él con todo mi corazón, me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría, prorrumpo en canciones de acción de gracias. Y lo que Dios quiere que entendamos de estos pasajes es que dice el Señor: te daré mi fuerza para que no te des por vencido. Sigue adelante, sigue corriendo, tú puedes. Sé que te sientes cansado, pero no olvides que estoy contigo. Tomado de mi mano alcanzarás las metas que he puesto en tu corazón. No te pediré hacer algo sin haberte dado la capacitación y la fuerza que necesitas. Mi fuerza te va a hacer volar. Necesitas mi fuerza para correr. Y cada vez que necesites volar más alto y correr más lejos, echa mano de mi fuerza. Cada vez que David peleó contra osos y leones, protegiendo a sus ovejas, él creció y se fortaleció en mi fuerza. Tú, como David, también crecerás en fuerza y te fortalecerás cada vez que pelees contra tus gigantes. Cuando crees en Cristo, el Espíritu Santo vive dentro de ti y de tu interior va a brotar mi fuerza. Así sucederá cada vez que enfrentes al enemigo y sus maquinaciones. Confía en mí, confía en mis estrategias ganadoras. Conoce que soy yo tu fuerza y tu escudo. También conoce que fuiste creado para vivir en victoria. Y cuando estés conmigo, el éxito será una realidad en cada situación que enfrentes. Quiero llenarte este día con poder y con la fuerza que necesitas para cada uno de los desafíos que estás enfrentando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el campamento de los jóvenes, aprendimos a ser colaboradores de Dios en nuestra propia restauración. Y hoy es la última plática y como iglesia vamos a aprender lo importante que es la transformación. Para que Dios haga algo, haga todo el cambio que quiera hacer en la vida de cada uno de nosotros, nosotros debemos someternos a Dios de manera voluntaria. Y una vez sometidos, pedir con humildad que renueve e elimine todos los defectos de nuestro carácter. Por eso necesitamos la fuerza. Porque hacer los cambios que necesitamos no es tarea fácil. Y la reflexión de esta hora se basa en la siguiente porción de la carta a los Romanos. Y Pablo escribe diciendo: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarlas la manera de pensar. Entonces entenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La manera como podemos cambiar, la única manera que existe para poder cambiar, es permitiendo que Dios transforme nuestra mente. Ahí está el pan, ahí está el coco, ahí está el punto. No puede haber cambio si nuestra mente no es transformada por Dios. Y hoy vamos a tratar de responder a tres preguntas.
¿De dónde vienen mis defectos de carácter? Yo quiero suponer que tú tienes defectos de carácter. Hazme así, sí. Hazme así si no tienes ningún defecto de carácter. Si haces así, por favor, que se salga. Aquí queremos gente normal, con defectos de carácter. ¿De dónde vienen estos defectos de carácter? La segunda pregunta, ¿por qué es tan difícil deshacernos de nuestros defectos de carácter? Hasta tenemos frases y que repetimos, ¿no? Gordo aunque me cinchen, esa es una expresión, ¿no? ¿Qué está queriendo decir? Estoy gordo, ¿y qué? Así me voy a quedar. Y la tercera pregunta es, ¿y cómo puedo cooperar con Dios en el proceso de cambio? Porque hay cosas que Dios hace y hay otras que Dios no hace. Y vamos con la primera pregunta. ¿De dónde vienen mis defectos de carácter? Bueno, nuestros defectos de carácter provienen de nuestros cromosomas. Cada uno de nuestros padres contribuyó con 23,000 pares de cromosomas, pero no quisiera herir tu corazón, pero algunos de esos cromosomas te llegaron medio defectuosos. Por eso heredamos debilidades, desperfectos físicos y también defectos emocionales. Y como ya no había manera de regresarlos, yo cuando nacieron mis hijos me di cuenta que en la salida del hospital no había un departamento de devoluciones. Si no, no los hubiera devuelto. Entonces, cada uno de nuestros padres pues contribuyó y por eso nosotros tenemos cosas que heredamos de ellos y de alguna manera esto explica ciertas predisposiciones que tenemos, explica ciertas actitudes que tenemos específicamente relativas a nuestras responsabilidades. Pero de ninguna manera el que tengamos una predisposición o una actitud nos deja libres o nos da la excusa para seguir pecando. De manera que mis genes y mi naturaleza lo único que hacen es explicar en parte mis tendencias y conductas, pero nada puede justificar cuando nosotros estamos conduciéndonos de manera equivocada. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y reconocer que tenemos que cambiar. La segunda pregunta, nuestros defectos de carácter provienen de nuestras circunstancias. Nuestra crianza es otra manera de explicar nuestro carácter. Tú y yo fuimos criados de cierta manera y aprendimos a relacionarnos, pero en el proceso desarrollamos una amplia variedad de malos hábitos. Y por eso muchos de nuestros desperfectos no son otra cosa que intentos fallidos para cubrir las necesidades no satisfechas. Todos tenemos una necesidad legítima de ser amados. Pero si yo no recibí el amor durante los años de formación, quizá hoy me conforme con sexo barato porque tengo una malformación emocional. Todos tenemos necesidad de seguridad, pero si no la recibí a tiempo y de la manera adecuada, quizá esté buscando en las posesiones materiales lo que no tuve de seguridad. Y eso explica por qué no soporto ver la palabra barato, oferta. ¿Cómo son esas cosas que suenan en la noche en Liverpool? ¿Cómo? Ventas nocturnas. Hay quien ve esto, ve en el súper una torre de productos y dice, está de oferta. Y no es cierto, nomás tienen un chorro de papel de baño. Pero lo que pasa es que vemos la manera de llenarnos de cosas y corremos. Pero a lo mejor en el fondo lo que hay es una inseguridad tremenda. Y por eso queremos tener papel de baño por aquello de que venga un
la peste otra vez, la bubónica, y nos quedemos sin papel de baño. ¿Quién, seamos sinceros, quién cuando inició la pandemia, fue y compró más papel de baño del que necesita? Levante la mano. ¡Uy! Dios los está viendo. Quiero decirles que hubo alguien de mi familia, y no fue Susi ni Lorena, que compraron pollo enlatado, todavía tienen. Y comen pollo cada semana. Son las inseguridades, no vaya a ser que me quede sin comer. Y entonces, bueno, por eso cometemos estas actitudes o tenemos estas actitudes. Y la tercera pregunta, nuestros defectos de carácter provienen de nuestras elecciones. Si haces algo durante mucho tiempo, eso que haces se va a convertir en un hábito. Y en vez de que, y una vez que tienes el hábito, la verdad de las cosas es que el hábito te tiene a ti. Y los vicios y los malos hábitos nos atrapan. Pero aquí no tenemos a quién echarle la culpa. No son los papás ni las circunstancias, son nuestras propias elecciones. Las actitudes y conductas que se convirtieron en malos hábitos o en adicciones se desarrollaron por las elecciones que nosotros hicimos día tras día tras día. Y hoy somos la suma de todas esas decisiones que hicimos en el pasado. No pierdas de vista que nadie decide convertirse en un adicto, en una persona orgullosa, en un chismoso o en un flojo, sino que esto sucede por nuestras malas decisiones acumuladas en el tiempo. Por eso dicen que ya los viejos no cambian. Eso es una mentira. ¿Se imaginan si no cambiáramos? Dios quiere que nosotros cambiemos. Perdón. Gracias, hija. Y cuando esto sucede, nosotros tenemos que entender que por los defectos de carácter, estas cosas que toman años de forjarse, han venido a través de los muchos años de vida. Y estos defectos de carácter toman tiempo en formarse y en la mayoría de las veces no desaparecen de un día para el otro. Otra pregunta, por favor. Cuando llega 31 de diciembre, ¿quiénes de los que están aquí hacen su lista de las cosas que van a hacer este próximo año? ¿Cómo se llaman estos? Los propósitos para el 2025. Levante tu mano. Pues no son tantos, ¿eh? Si quieren, yo se los puedo hacer los propósitos para ustedes del próximo año, si quieren. Pero el que tengamos la lista de propósitos no nos garantiza que los vamos a cumplir. Dios sí tiene ese poder para cambiarnos de inmediato, pero regularmente no lo hace porque quiere enseñarnos en ese proceso de cambio muchas cosas, porque el proceso de la restauración es algo que va a ser completo en nosotros, en nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo. Los hábitos, los ejemplos que hemos seguido se empiezan a desarrollar desde la niñez y hoy nos exhiben delante de los demás y en ocasiones también nos avergüenzan. Yo considero que las adicciones y los malos hábitos son como las chanclas viejas que tenemos en la casa. No son los mejores zapatos para correr, no son los mejores zapatos para vestir, pero qué cómodos son. Feos como dormir parado, pero son mis chanclas.
decimos, yo soy así, porque mis defectos, porque mis tendencias, porque esto es algo que viene haciendo desde hace mucho tiempo. Intenté dejar eso, pero como no pude, pues cedí y ahora son parte de mí. Y lo que es más, hoy me siento muy a gusto. Soy como puerco en el lodo. No digo que aquí haya puercos en el lodo, me refiero que nos sentimos tan a gusto haciendo las cosas que a Dios no le agradan, que ya nos acostumbramos a eso. Y el flojo no se da cuenta que es flojo, no flojo, flojísimo. ¿Por qué es tan difícil cambiar los defectos de carácter? Porque me identifico con mis defectos. No sé por qué, pero por lo general confundimos nuestra identidad con nuestros defectos. Y luego decimos, pues así soy yo. ¿Qué quieres? Y la verdad es que no tiene que ser así. Sí podemos cambiar. Cuando dices, así soy, lo único que estás haciendo es reconocer que tú eres lo mismo que tus fallas de carácter. Y eso es un engaño. Voy a decir una frase y me voy a quedar a la mitad, tú le completas. Yo soy un... ¿A quién que le complete? Un homosexual, alcohólico, flojo, ansioso, pasivo, temeroso, enojón, celoso, fracasado. Cuando tú dices eso, estás diciendo, estás declarando que esa es tu identidad. Te identificas con ese defecto o esa adicción. Y eso se convierte en lo que los gringos le llaman una autoprofecía que sí se cumple. Piensa en una cosa. Piensa en la palabra fracaso. ¿Cuántos hemos tenido fracasos en la vida? Yo creo que todos. Pero qué diferente es decir, yo tuve fracasos o fracasé en este negocio o fracasé en esta relación y decir soy un fracasado. Ahí yo ya me identifico con estas descualidades. Y entonces me creo que así soy. ¿Por qué es tan difícil entonces cambiar los defectos de carácter? Porque son una defensa poderosísima. Parece mentira, pero así es. Y es posible que el defecto disfrace nuestro dolor y nos da una buena excusa para no cumplir con nuestras responsabilidades. Andamos como la muñeca fea, ahí como llorando por los rincones, ¿no? Causando lástima. Pero así no se van a remediar las cosas. Un defecto de carácter también se puede compensar con la culpa que nosotros sentimos. Y entonces soy un amargado porque sufrí mucho cuando era niño. O soy un donadie porque no tuve los recursos para estudiar. Entonces, estas fallas de carácter y malas actitudes están tan bien explicadas en mí que impiden entonces que yo realmente cambie. A veces, para enmascarar mi falta de responsabilidad, saco a relucir mis defectos. Y estos ejemplos que les he puesto, déjenme decirles que se los he escuchado a mis ovejitas. No están sacados de aquí. Los he escuchado como dicen, por ejemplo, yo no trabajo porque el trabajo me estresa. ¿Cómo? Estoy enfermo, por eso no trabajo. ¿Cómo? Es que ya trabajé tanto que ya no trabajo ahora. ¿Cómo? Lo único que sucede es que son excusas que tú te has dado. Por eso es una defensa poderosísima. Déjenme decirles otra, esta sí no la he escuchado aquí, pero me la imagino. Otros utilizan sus defectos para controlar a las personas. Yo no sé si ustedes sabían, pero hay los hijos de Pedro Infante. Y les voy a decir lo que dicen los hijos de Pedro Infante.
Yo nací ojo alegre, rabo verde, y si no te gusta como soy, pues te vas de la casa. Así soy yo. ¿Por qué? Porque soy hombre. Pues para mí es muy poco hombre, ¿eh? Y entonces yo no voy a cambiar. Esto es en lo que me he convertido. Y cuando yo repito un comportamiento que es opuesto al Señor, aunque sea destructivo, lo hice por una recompensa. Y esto es suficiente razón para no cambiar. Suficiente razón para no enfrentar las fallas de carácter. Y por eso, entre otras cosas, no cambiamos. ¿Sabes también por qué es difícil cambiar los defectos de carácter? Porque Satanás nos anima a no cambiar. Satanás lo que hace es constantemente siembra mentiras en nuestra cabeza. La Biblia lo identifica como el acusador y nos dice al oído, ¿sabes? Eso nunca funcionará. Tú no sabes cómo hacerlo. No puedes cambiar. Y nosotros le decimos a Satanás, tienes toda la razón. No puedo. Cuando nos reunimos en Oasis, nosotros escuchamos la voz de Dios. El Espíritu Santo nos anima. Salimos de aquí a lo mejor con una convicción de cambiar, de perdonar, de no repetir los mismos errores. Pero a las pocas horas Satanás comienza con su cantaleta de siempre. ¿Quién crees que eres? ¿Realmente crees que vas a cambiar? Olvídalo. Otros van a cambiar, pero tú no, tú estás arruinado. Para ti no hay esperanza. Así como eres, así te vas a morir. La Escritura declara que Satanás es mentiroso, es el engañador, pero también la Biblia dice que es la verdad la que nos hace libres. Jesús dijo a la gente que creyó en él, si se manifiestan fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad. ¿Y qué pasa? La verdad los va a hacer libres de estas ataduras, de estas cosas, de estas actitudes que no nos dejan ser la persona que Dios quiere que seamos. Tú y yo podemos y debemos colaborar en este proceso de cambio. Esto es algo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y esto empieza cambiando la manera de pensar. Ahí es donde está el coco, ahí es donde está la parte difícil. Cambiar la manera de pensar. Yo sé que hay personas que se levantan y tienen una rutina. Bajan, si duermen del lado derecho, bueno, pues sale la pierna primero, la derecha es la que toca el suelo. Ahí por ahí cerquita está la chancla, se ponen las chanclas. Como zombies van caminando al baño, quién sabe qué hacen, se meten a la regadera, se bañan, de ahí van y ponen el café, de ahí van y saludan, hacen y tenemos una rutina. A esa persona que tienen, espero que en casa tú no seas el de la rutina, pero si a una persona que tiene rutina le quitas la chancla, le quitas el primer paso, ¿sabes qué sucede? Ya no puede seguir adelante. Le estás quitando algo tan esencial a su rutina. Y algunos se atreven a decir, somos animales de rutina. Yo no, ¿eh? Si acaso seré un hombre de rutina. Pero finalmente estas cosas, como las venimos cargando de año tras año, porque nosotros también debemos dejar de pensar con nuestra mente humana y emplear la mente de Cristo, que dice Pablo en su primera carta a los Corintios, que nosotros recibimos cuando creemos en Cristo. De manera que no se trate de cambiar tu mente, sino se trata de que uses la mente de Cristo que está en ti, para que entonces tus pensamientos no sean tus pensamientos, sino que sean los pensamientos de Cristo. Y la clave del cambio entonces está en la transformación
y está en la renovación de tu mente y de mi mente. Me da a mí tanto gusto cuando veo alguna noticia, por ejemplo, de que una persona de 70, 80 años se acaba de recibir en la universidad. Yo digo, qué valor, qué empeño, porque no teniendo quizá muchas otras actividades, ha decidido meterse de lleno a estudiar en la universidad porque en su tiempo no lo pudo hacer. Y algunos dicen, es que ya a cierta edad ya no aprendes nada nuevo. Mentira. Mientras nos queden 2 neuronas que hagan conexión, porque necesitamos que hagan conexión, ya la hicimos. Pero se trata de que nosotros también hagamos nuestra parte. A lo mejor esta figura nos ayuda. Nuestros pensamientos son el piloto automático de nuestra vida. Si ustedes nunca han entrado a la cabina de un avión, yo tampoco, pero me puedo imaginar que hay un botón grandote así que dice piloto automático. Y cuando el avión va en piloto automático, el capitán, que de por sí, quién sabe dónde tiene la cabeza, en ese momento puede soltar la palanca de velocidades o el volante o lo que tenga allí a la mano, porque está en piloto automático. Y hoy los aviones son tan avanzados que como nosotros ponemos el Waze de aquí a donde quiero ir, los aviones le dices, llévame aquí, y el avión solito hace todo. Solito. Despega, aterriza, te lleva café a las mesas, hace todo. Nuestros pensamientos son el piloto automático de nuestra vida. Si nosotros queremos que nuestra vida cambie, entonces tenemos que modificar la manera como pensamos. Tenemos que poner información nueva al piloto automático. Por eso la Escritura declara que tus pensamientos, fíjate, determinan tus sentimientos. Tus sentimientos determinan tus acciones y tus acciones determinan lo que tú eres. Y todo empieza por lo que tú piensas. Cada año en nuestro país comprobamos la importancia del cauce de los ríos. El hombre, por alguna razón que no conozco, seca los ríos y después construye sobre los lechos secos. Todo esto pudiera estar más o menos bien mientras no llueva, pero cuando llueve, y cuando llueve con fuerza, y lo hace por un tiempo prolongado, reaparece nuevamente la furia del río y se lleva todo lo que hay ahí, construcciones hechas, personas si es que están por ahí. Esto se ve en Monterrey, en el río Santa Catarina que divide la ciudad. Yo le calculo mal a los metros y demás, pero esa avenida de río Santa Catarina tiene una mini barranca que es donde va el río Santa Catarina, que está seco. Lo secaron y pusieron canchas de tenis. Hay construcciones sobre el lecho del río. Cada año, no falla, viene una terrible lluvia y el río Santa Catarina, por algún lugar que no sé dónde, renace otra vez y se lleva todo lo que está construido ahí porque sigue el flujo. El agua tiene un piloto automático y sigue ese piloto automático, haya construcción o no haya construcción. Así es como funcionan los pilotos automáticos. Por eso muchas veces tú y yo hemos tomado decisiones muy firmes. Decidimos dejar de hacer algo que nos propusimos hacer y por pura fuerza de voluntad me puedo obligar a mí mismo a cumplir lo que decidí, pero muy pronto me voy a cansar porque con la voluntad propia no voy a llegar muy lejos. Si de verdad quieres cambiar, tienes que cambiar el cauce de tu río. Y tu río es la manera como piensas.
Te quiero platicar de una mujer que vivió una vida muy complicada, pero que al final de sus días la Biblia la registra como una mujer espectacular. Dice Santiago, Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. La vida de Rahab es probablemente una que está entretejida con la vida de Josué, con la batalla de la ciudad de Jericó. Y es una historia de la misericordia de Dios y de cómo una mujer fue transformada de manera completa y total. Y esta historia nos enseña del amor incondicional de Dios por un pecador. Y podemos también conocer que la salvación es la puerta a la restauración total. Algunas de estas personas que no cambian es porque no son salvas. Porque si la vida de Cristo está en ti, si no eres tú, es Cristo viviendo a través de ti, tu mente tiene que cambiar, no hay otro camino. Pero si dices que no puedes, que no quieres cambiar, entonces déjame dudar si eres salvo o no eres salvo. El corazón de Dios está preocupado por la salvación de todas las personas perdidas y las quiere guiar a experimentar una bendición superior aquí en la tierra, y por eso Él nos arranca de la desolación para llevarnos al paraíso. Por favor, responde a esta pregunta con toda honestidad. Una prostituta, ¿qué tanto puede cambiar? ¿Qué tanto puede cambiar? Déjame que te lleve las escrituras y veamos el árbol genealógico de Rahab. Mateo capítulo 1, donde se habla de la genealogía de Jesucristo, dice: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Salmón fue el padre de Booz, y su madre fue, ¿quién? Rahab. Booz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth, y Obed fue el padre de Isaí. En la línea genealógica de Cristo hay una prostituta. En Hebreos capítulo 11, pasaje donde se habla de los grandes en la fe, dice: fue por la fe que Rahab la prostituta, esta pobre mujer, a donde iba, le decían: buenas noches, Rahab la prostituta. Una cosa iba pegada a la otra, Y seguramente cuando había una cena, invitaron a Rahab la prostituta. Dice la escritura: no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías, a los exploradores de Josué. Y Dios escogió a una prostituta como predecesora de su hijo. Y esta mujer era cananea. Esta mujer no pertenecía al pacto de Dios. Y hay otra cosa: la sociedad decente de su tiempo relegó a Rahab a vivir en la zona de tolerancia, en la zona roja de la ciudad. En los muros de la ciudad vivía Rahab. Yo me pregunto, ¿qué le llamó la atención a Dios de Rahab? Algo muy especial debió haber habido en esta mujer para que Dios pusiera sus ojos en ella. Es una de solo 2 mujeres que aparecen en el Salón de la Fama de la Fe de Hebreos capítulo 11. Es solamente una de 4 mujeres célebres que cita la escritura en el árbol genealógico de Jesús. Está Tamar, Rahab,
Ruth y Betsabé. Qué distinción Dios le hace a Rahab. Y hablando de un entorno difícil en donde crecer, en donde nacer, Rahab luchó, lo inferimos aunque no está en la escritura, luchó con circunstancias terribles, adversidades, y también tomó pésimas decisiones. Como digo, la escritura no da detalle, pero nosotros podemos asumir algunas cosas. Su oficio, el oficio más antiguo de la humanidad, era una manera rápida y fácil de obtener una buena compensación económica. Era flojita también. Algunos historiadores creen que Rahab era regente de una cantina, aunque no es común en Medio Oriente que las mujeres administraran una taberna. Para que me entiendas, Rahab no vivía en Santa Fe. Rahab vivía en la zona roja, al margen de todos. Los muros de la ciudad eran lugares de comercio, pero también se comerciaba con todo tipo de productos y servicios turbios. Ahí en el muro. Y a lo mejor de niña jugó entre prostíbulos y lugares de vicio. Te pregunto, ¿puede una mujer mantenerse virgen y sin contaminación en un ambiente corrompido? No tengo la respuesta, pero lo que creo es que el lugar de Rahab sería el último lugar donde yo buscaría un aliado de Dios. Y fue la única persona en toda la ciudad que le dio hospedaje a 2 exploradores que venían de parte de Josué. Algo pasó en esta mujer porque su vida cambió 180 grados. De ser prostituta, pasó a ser una mujer de fe. Rahab fue la única persona en todo Jericó que respondió al llamado de Dios. La gente alrededor de Rahab era cruel, era idólatra, adoraban demonios, eran corruptos. Por eso Dios ordenó destruir la ciudad amurallada de Jericó. Por eso le dijo a Josué, la primera tarea que tienes al entrar a la tierra prometida es deshazte de Jericó. Es como Sodoma y Gomorra. Nada bueno hay allí, excepto Rahab. Lo asombroso no es que Rahab se convirtiera en prostituta, sino que fue una mujer que escuchó el llamado de Dios. Piensen en sensibilidades. ¿Qué sensibilidad se necesita para escuchar la voz de Dios? Algunos de nosotros llevamos años de conocer a Cristo, de haber entregado nuestra vida a Él, y apenas estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Esta mujer era prostituta y escuchó con claridad la voz de Dios y obedeció. En las páginas de la Escritura solo tenemos el antes, una prostituta, y el después, una mujer valiente dispuesta a morir porque tenía convicción de Cristo, el Mesías Salvador. Y a pesar del riesgo de morir, Rahab hospedó en su casa a estos exploradores militares de Josué. Y Dios le ofreció la posibilidad de cambiar y de tener una vida nueva, y la prostituta cambió de manera total y completa. Por eso, esto es tan importante, porque Dios te ofrece y me ofrece lo mismo que le ofreció a Rahab. Si cambiamos de manera total y completa, el Señor nos va a colmar de bendiciones como le sucedió a Rahab. Si cambiamos nuestra manera de pensar, Dios nos va a honrar como honró a esta prostituta. Pero el Señor quiere que cambiemos todos los defectos de carácter que están impidiendo que nosotros seamos la persona que Él quiere que seamos. Por eso la vida de Rahab y su transformación nos enseña lo que es el amor incondicional de Dios en la vida de un pecador, y de cómo la salvación es la puerta a la restauración total. Yo te quiero preguntar esta mañana si tú crees en Cristo. Ay, pastor, eso te lo hago cada rato decir. Sí, pero no veo los cambios. Por eso te pregunto, ¿ya entregaste tu vida al Señor?
Porque si quieres ser salvo y tener la vida eterna ahora, y para cuando estemos en la presencia del Señor, yo te invito a que en este momento escuches y hagas lo que te quiero pedir. Te quiero leer un pasaje de la Biblia, que está en Romanos 10. No va a estar en tus pantallas porque quiero que lo escuches con toda atención. Si tú declaras con tu boca que Jesús es el Señor, y si tú crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, entonces Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón, Dios le da por justo, y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Por eso te quiero invitar a que en voz alta tú puedas repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que he pecado y estoy arrepentido de lo que hice. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios. Murió en la cruz para que su sangre quitara mi pecado. Declaro que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y declaro que pronto vendrá para estar en su presencia. Y en el nombre de Cristo hago esta declaración que sale desde el fondo de mi corazón. Amén. Has hecho ahora una declaración de salvación. Te digo que sigue. ¿Quieres oír? Un cambio en tu vida. Un cambio en tu manera de pensar. Entiende que tenemos ya la mente de Cristo. En el momento que hiciste esta declaración, creyendo en tu corazón, Dios te ha hecho parte de su familia. Y ahora somos hijos de Dios, la de veras. Y entonces ahora lo que sigue es que eso se vea. ¿Y cómo se va a dar? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque voy a ver la transformación de tu mente. Porque una mente transformada produce una vida transformada. Ya no hay pobreza, ya no hay escasez, ya no hay enfermedad, ya no hay problemas en el trabajo, problemas en el hogar. Se acabó. Porque ahora Cristo vive en mí. La persona del Espíritu Santo vive en mí. Y lo que tengo que hacer es dejar que ahora Él se manifieste. Y para que Él se manifieste necesitas tú morir. Deja de pensar como pensabas hace 10 minutos. Porque ahora no tienes que pensar como antes. Ahora tu vida es completamente diferente. Dejar nuestras fallas de carácter significa que nos aliamos, que nos identificamos con Dios y con su familia. Y lo que el Señor hizo con Rahab, lo va a hacer en ti y en mí. ¿Qué era Rahab? ¿Qué era Rahab? Rahab antes, prostituta. ¿Y en qué se convirtió? En una hija de Dios. Está registrado en la Escritura que es la verdad de Dios. Qué mejor testimonio que la palabra diciéndonos que sí es posible vidas transformadas. Lo único que tenemos que hacer, cambia tu manera de pensar.
Ahora vas a ver hacia atrás tu vida y vas a decir, no vuelvo a decir, no vuelvo a hacer. Ahora, una vida transformada. Esposas, la oración contestada. ¿Cuántos años estuviste pidiendo por un esposo nuevo? Y tú decías, Dios no me escucha. Ya te escuchó. Ese que tienes es el nuevo. Te podría haber mandado uno viejito. Esa esposa por la que había soñado ya está en tu casa. Ni vestido de boda le vas a tener que comprar. El trabajo de tus sueños, ese que le pediste al Señor, ya te lo dio. La salud de tu cuerpo ya es tuya. Porque dice la Biblia que somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas ya pasaron y ahora son todas estas hechas de nuevo. Y todo pasó por la transformación de nuestra mente, que no hicimos nosotros, que Dios hizo. Y ahora nos mantenemos transformados todos los días viviendo en novedad de vida. Ponte de pie para orar. Dos motivos de oración. Padre, transfórmame. Y ahora quiero colaborar contigo para cambiar de manera completa y total. Si vamos a orar eso, levántame tu mano para decir que vas a orar, porque yo no te voy a escuchar seguramente, pero sí puedo ver tu mano. No cierren los ojos. Señor Jesús, en esta hora tú estás viendo nuestras manos levantadas. Lo estamos haciendo como una respuesta a tu llamado. Y dos cosas te queremos pedir, Señor. Transfórmame. No quiero volver a ser la otra persona, el que era yo antes. No. Ahora quiero colaborar contigo para que tú cambies de manera completa y total mi vida. Y yo sé que esto empieza cambiando la manera de pensar. Señor, permite que todos podamos tener la mente de Cristo, que es una afirmación en tu palabra. Y tomo la decisión hoy de dejar de pensar como yo pensaba, para pensar de hoy en adelante como Cristo piensa. Y la transformación llegará a mi hogar, a mi trabajo, a mi matrimonio, a mis finanzas, a mi salud. Todo gracias a la obra que tú hiciste en la cruz del madero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.